No creas que para mí ha sido fácil elegir cuál es mi Mac perfecto, el que quiero utilizar todos los días. Y he tenido la oportunidad este año de haber probado todos los que están en el mercado. He hecho review también de cada uno de ellos. Entonces, más o menos he tenido una idea final de con cuál quedarme yo. Pero una cosa que también estoy viendo es que tú me estás preguntando qué Mac deberías comprarte. Ya sea para la universidad, ya sea para el trabajo, en diseño, en arquitectura. Y justo para ti he decidido hacer este vídeo, porque quiero aconsejarte cuál es el mejor Mac que puedes comprarte en 2025. Y voy a tener en cuenta tres cosas. 1. El tipo de perfil, ¿a qué te dedicas? 2. El precio, porque no solo te voy a hablar de los últimos Mac, también te voy a hablar de algunos que ya llevan un tiempo en el mercado, pero que considero que son espectaculares. Y 3, portabilidad. Si quizás es mejor para ti un MacBook o que vayas directamente a por un ordenador de estar en casa y que quizás lo complementes con un iPad. Así que vamos al lío. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿vale? Por un lado, los ordenadores portátiles, te quiero contar un poco a nivel general cuáles hay, y luego los ordenadores de escritorio, los de sobremesa. Y entendiendo un poco qué hay y cuánto cuestan, luego vamos a ir por perfiles. Nos encontramos con el más cotidiano, con el MacBook Air. Y te voy a decir una cosa, para mí es el que ofrece mayor valor. Lo tenemos en dos tamaños principalmente, en un tamaño de 13 pulgadas y en otro tamaño de 15 pulgadas. Actualmente, si vas a una Apple Store, el procesador que te vas a encontrar dentro es un M3. Y aunque sí, ya el MacBook Pro lleva un M4, cuidado, el M3 también está muy bien. Y luego tenemos la gama que es más orientada a profesionales, que es esta, el MacBook Pro. Y el MacBook Pro lo tenemos en dos tamaños, uno de 14 y otro de 16 pulgadas. Y los procesadores que te encuentras dentro son el M4, el M4 Pro y también el M4 Max. El M4 Max es el procesador más potente que actualmente tenemos en Apple, al menos en ordenadores portátiles. Luego tenemos los ordenadores de escritorio. El más clásico y básico es el iMac. Y el iMac tiene una pantalla de 24 pulgadas. A mí personalmente me encanta este nuevo iMac, sobre todo con la nanotexturización. Y además que lleva el procesador M4. Pero no nos lo encontramos con el M4 Pro. Luego te contaré un poco para quién es el iMac, porque tengo que decirte una cosa. Y es que ahora mismo está en una especie de terreno para todos y para nadie. Y de esto me he dado cuenta utilizándolo desde hace ya un mes o más. El iMac lo bueno que tiene es que directamente lo sacas de la caja y lo que hay es lo que ves, ya está. Viene con todas las cosas y el cerebro, la CPU, la caja que habitualmente te encuentras en otros ordenadores, esta viene directamente en la pantalla, en la barbillita que tiene. Pero los ordenadores modulares de Apple, es decir, aquellos que directamente es una caja y le puedes conectar tú la pantalla que tú quieres, el teclado que tú quieres, el ratón que tú quieres, aquí nos encontramos con dos que considero que son muy interesantes. Primero tenemos el Mac Mini, que tengo que decirte que es uno de mis favoritos de este año, sobre todo por el precio. Aquí parte de $599. Y luego el Mac Studio. El Mac Studio es una fantasía de ordenador y es el que llevo utilizando desde que salió. Eso sí, ahora mismo el procesador que te encuentras es de la generación M2 y el precio es bastante elevado. Y el que dejo completamente fuera de la ecuación es el Mac Pro. ¿Por qué? Porque no lo he probado y porque tiene un procesador de hace ya un tiempo. Y porque también considero que quien vaya a por un Mac Pro sabe realmente que necesita un Mac Pro. Y no es mi caso. Y básicamente nadie que conozco utiliza un Mac Pro. Pero antes de empezar quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Odoo. Pero cuidado, no pases el sponsor, porque considero que de verdad es información muy útil y que de verdad yo utilizo en mi día a día. Muchas veces estamos utilizando social media para trabajar nuestra marca personal y eso está genial, pero una de las cosas que me he dado cuenta que tiene más impacto es tener una web personal, sobre todo para mostrar tu trabajo. He estado montando estos días la web de mi empresa, House of BA, en Odoo, básicamente por tres motivos. Es muy fácil de diseñar utilizando el creador de sitios web, no necesitas conocimientos de programación, luego tienes una cuadrícula sobre la que vas lanzando los módulos y los colocas como quieras arrastrándolos, y además puedes cambiar los colores, la tipografía, las imágenes, añadir animaciones y también formas. Y además, si controlas un poquito más de programación, también puedes modificar los CSS, pero eso es algo opcional. Además, tiene una integración con ChatGPT y eso te va a ayudar muchísimo tanto a escribir como a traducir los textos de tu web. Y luego, lo mejor es que la primera aplicación es gratis de por vida y te incluye tanto el alojamiento como el soporte de forma ilimitada. Y además te ofrecen el nombre del dominio personalizado durante un año. Una cosa que me gusta mucho de Odoo es que no solo tienen la parte de crear páginas web, sino que también tienen otras aplicaciones que se integran muy bien con todas las cosas que tienen que ver con tu negocio. Yo, por ejemplo, utilizo la parte de contabilidad con Odoo. Esto me permite mandar propuestas a clientes, facturas y luego también los recibos. Y así llevar un control completo. A medida que va creciendo tu negocio, le metes nuevas aplicaciones que están todas relacionadas entre
que sí. Tengo que decirte que me gusta muchísimo lo que han hecho y ya de verdad, no solo porque sean un sponsor desde hace muchísimo tiempo. Inicialmente cuando empecé a trabajar con ellos, empecé con toda la parte de web y al final, poco a poco, dije, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? Y he terminado metiendo un montón de herramientas de negocio de la propia empresa dentro de Odoo. Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción. Empieza por la parte de web, que además es gratis y ya me cuentas. En fin, continúo con el vídeo de los Mac. Voy a empezar por la parte del dinerito, que es una de las cosas más sensibles a la hora de elegir un Mac. Y una de las preguntas que más se han repetido en mis DMs es: ¿sigue siendo interesante un MacBook Air M2 para 2024-2025? Te voy a ser muy sincero, sí. Lo que hizo Apple con el MacBook M2 fue primero cambiar el diseño, actualizarlo y hacerlo muy similar a los MacBook Pro, hacerlo muy delgado, y para mí es uno de los diseños más bonitos de Mac que hemos tenido jamás. Mi única pega quizás es la parte de arriba, la cápsula, que considero que es demasiado grande para únicamente albergar una cámara y un sensor. Este MacBook Air M2 en muchísimos lugares lo puedes encontrar por unos $800 y el modelo base está suficientemente bien, aunque si me preguntases, Víctor, ¿cuál sería la actualización que le meterías? Yo invertiría en la parte de RAM y pasaría de los 8, que es con lo que viene de base, a los 16, porque al final esto lo que te va a permitir es correr más aplicaciones al mismo tiempo. Y una cosa que sucede con macOS es que muchas veces tienes aplicaciones y las tienes una atrás, otra delante, tal, y no sabes cuántas tienes realmente puestas. Y aunque tengo que decir que macOS está muy bien optimizado y que por lo general va tremendamente bien, la RAM sí que considero que es una de las cosas más fundamentales. El almacenamiento, si no lo vas a utilizar, por ejemplo, para crear vídeos o no vas a utilizar grandes bibliotecas de fotografías, puedes utilizar almacenamiento en la nube. Sin embargo, la RAM es algo que está dentro del propio dispositivo y que considero que sí que merece la pena invertir en ello. Bien, este MacBook Air M2 creo que está perfectamente bien para la mayoría de las personas. Si eres estudiante universitario y estás siempre liado con papers, con grandes documentos, incluso si también eres un docente, un profesor, este Mac está genial. Y si me preguntases, Víctor, ¿he visto alguna vez alguna promoción del MacBook Air M1? Ok, aquí en Estados Unidos hace nada vi una promoción de este Mac por, creo que era $500-600. Me parece increíblemente económico y sobre todo para gente que va a ser su primer Mac o gente que tampoco vaya a utilizar unos programas demasiado potentes, me parece más que suficiente. El M1 todavía tiene muchísimo que decir y aunque sí tiene el diseño anterior y es un ordenador de hace ya casi 4 años, sigue siendo un Mac y te va a durar muchos más años. Al menos yo calculo que unos 3 años más le quedan perfectamente. Ahora bien, si va a ser tu único ordenador y estudias en la universidad y va a ser un dispositivo que utilices también para trabajar en tu día a día, te diría aquí una cosa: en lugar de irte a por el M2 de 13 pulgadas, vete a por el M3 de 15 pulgadas. ¿Por qué? Primero, vas a tener una pantalla más grande sobre la que vas a poder trabajar mejor, aunque el M2 también tiene una opción de 15 pulgadas, pero es más difícil ya de encontrar esta. El M3 es muy potente y, de nuevo, si puedes actualizarlo a los 16 GB de RAM, te va a funcionar muy bien. Considero que, por ejemplo, si va a ser tu único ordenador, tener 15 pulgadas está muy bien, porque no vas a sentir la necesidad de conectarlo a una pantalla externa. Ahora, si vas a hacer eso, entonces directamente vete a por uno de 13 pulgadas, ve a por portabilidad máxima y cuando llegues a casa, pum, lo conectas a tu pantalla y a correr. No hay una grandísima diferencia entre el M2 y el M3. Entonces, sinceramente, ve a por el que tu presupuesto pueda. Si eres una persona creativa, estás en movilidad, trabajas con fotografía, haces también edición de vídeos de vez en cuando y buscas una pantalla muy buena, aquí tengo que decirte que este año lo que ha hecho Apple con este Mac, con el MacBook Pro, el M4, me parece excepcional. Mira, es verdad que no es un cambio radical, no hay un cambio en el diseño, pero la pantalla nanotexturizada a mí personalmente ha sido una cosa que me ha encantado. Segundo, el M4 es un procesador tremendamente potente y ya elijas la versión más básica, que es el M4, o la siguiente, que es el M4 Pro, ambas te van a rendir muy bien. El M4 Pro tiraría más a por él si en tu día a día tu flujo de trabajo va a ser hacer cosas relacionadas con imagen. Vas a utilizar grandes galerías de fotografías, fotos en gran formato, programas como Photoshop, InDesign, o incluso si estás en arquitectura y quieres mover grandes renders, ahí te diría vete a por un M4 Pro. Pero cuidado, el que yo tengo aquí es el M4 normal, con la RAM modificada porque le puse un poquito más, y es más que suficiente para hacer los vídeos que ves en el canal, y créeme que fáciles no son. Siempre digo que el M4 y el M4 Pro te va a permitir llegar a ese objetivo que buscas, a esa línea de meta, pero la velocidad no va a ser la misma y sobre todo la fluidez no va a ser exactamente la misma. Obvio,
Al final el M4 Pro es más potente que el M4 normal. Y ahora, si lo que buscas es un estudio en movilidad completa, te dedicas a hacer 3D, animación, entonces ahí tu ordenador ya sabes cuál es. Sabes que es un MacBook Pro M4 Max. Considero que las personas que van a por este ordenador son personas que se ganan la vida haciendo ese tipo de cosas, haciendo trabajos profesionales vinculados con el mundo de la imagen. Y aquí, por ejemplo, José, la persona que me ayuda a grabar vídeos, para él es el M4 Max. Para mi editora, Sara, también es el M4 Max. Y para artistas gráficos que conozco y que utilizan su Mac para literalmente proyectar luego en Times Square renders gigantescos en 3D, para ellos es el M4 Max. Pero si este no es tu caso, ahórrate unos dineros y vete a por un M4 o un M4 Pro como mucho. Ahora bien, buscas un ordenador para tener en casa, un ordenador de escritorio, porque o bien quieres compartirlo con el resto de la familia o bien lo quieres utilizar para trabajar en tu día a día y trabajas en un estudio. Tengo que decir que lo que ha hecho Apple este año con el Mac Mini, poniéndole un M4 a un precio de $599 aquí en Estados Unidos y en España también está bastante bien de precio, es increíble. Es un ordenador que me parece espectacular. Este año no solo es que hayan reducido el tamaño y lo hayan hecho más pequeño, sino que nos encontramos dos puertos USB-C Thunderbolt en la parte frontal que considero que son muy útiles y también tenemos una buena selección de puertos en la parte trasera. Dos cosas que he hecho en falta en un ordenador que es casi perfecto. Uno, que el botón de encendido no esté en la parte inferior, podrían haberlo puesto en un lateral y se hubiesen ahorrado una de las mayores críticas que han tenido. Y dos, que todavía seguimos utilizando USB tipo A y al menos incluir uno no hubiese estado mal. Este Mac Mini viene con dos tipos de procesadores, el M4 y el M4 Pro. Y lo mismo que te he dicho para el MacBook Pro, te lo digo para este. La mayoría de las personas vamos a estar bien con el M4. Además que los núcleos de este M4 del Mac Mini son superiores a los del iMac. Y considero que solo las personas que vayan a ocupar en su día a día tareas y aplicaciones relacionadas con imagen, vídeo, 3D, son las que realmente van a aprovechar toda la potencia del M4 Pro. Para la mayoría de las personas que veis mi canal de YouTube, creo que el Mac Mini con el M4 es un ordenador perfectísimamente recomendable, de verdad. Y que luego le pongas tú el monitor que tú quieras, ya sea el Apple Studio Display, que es un poquitín más elevado, o cualquier otra alternativa que también está muy bien y puedes hacerte un equipo muy sólido. Y luego no olvidemos, para programadores de aplicaciones que necesitan un Mac para poder programar en iOS, el Mac Mini está genial para compilar. El iMac es un ordenador que considero que es para todos y para nadie al mismo tiempo. Es un ordenador tremendamente bonito, a mí me encanta el diseño. Y es el ordenador que ahora mismo estoy utilizando más. Sin embargo, tiene un par de pegas que considero que son importantes contar. La primera de ellas es la pantalla. 24 pulgadas se me hace un pelín pequeño. Sobre todo porque estoy acostumbrado a la pantalla del Studio Display de 27 pulgadas. Aún así, este año he ido a por el modelo nanotexturizado, que me gusta mucho, sobre todo porque tengo una ventana al lado y no era consciente de lo mucho que me gusta la nanotexturización hasta que decidí ponérsela. Y la segunda pega que tengo es que, aunque considero que el precio al que parte está bastante bien, el procesador no lo está tanto, ¿vale? Porque solo tiene 8 núcleos y considero que lo mejor que puedes hacer es ir a por el siguiente, que ya viene con 10 núcleos y cuesta un poquito más, pero creo que te va a funcionar bien durante más tiempo. Además que ese extra no solo cambia los núcleos, sino también la velocidad de los puertos USB-C Thunderbolt que nos encontramos en la parte trasera. Es un equipo que está muy bien, por ejemplo, para tenerlo como un ordenador de casa. Tienes ya un ordenador en el trabajo y lo que necesitas es un equipo desde el que hacer, por ejemplo, tus finanzas o desde, por ejemplo, el que tus hijos también puedan trabajar o incluso tú como estudiante ese ordenador que quieres tener en tu habitación. Perfecto, considero que está muy bien. Además que considero que no es un ordenador que ocupe demasiado y queda bonito en los espacios. Y también veo que es un ordenador que en muchísimos sitios, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, lo tienen puesto para hacer las reservas, o en mi gimnasio, por ejemplo, también los tienen puestos, porque como cambian bastante de colores, se adapta muy bien al branding de cada una de las marcas. Para este tipo de casos, perfecto. Pero considero que ahora mismo el Mac Mini es como el ordenador de sobremesa que te da más por lo que cuesta. Y entonces, ¿dónde ha quedado ese ordenador de escritorio ideal para los profesionales de fotografía, vídeo y 3D que vayan a utilizarlo a nivel muy hardcore? Ok, para todas estas personas el Mac Studio sigue siendo la única alternativa. Primero, porque es el único en el que te puedes encontrar un procesador tipo Max o
Ultra. Pero claro, tiene un procesador de la generación M2 y ahora mismo el M2 Ultra y el M4 Max que nos encontramos en el MacBook Pro están compitiendo. Entonces, por lo que cuesta casi como que te compensa directamente irte a por un MacBook Pro, ponerle una pantalla externa y tirar, y cuando quieras puedes llevarte el MacBook Pro por ahí. Ahora mismo estamos en un punto en el que no te recomendaría ir a por un Mac Studio y esperar a que en 2025 en algún punto lancen por favor ese M4 Ultra, que probablemente sea una pasada. No nos hemos encontrado un M3 Ultra, entonces sería una subida de 2 generaciones que puede ser muy interesante. Para mí el Mac Studio es mi ordenador de mesa favorito. ¿Por qué? Básicamente por la cantidad de puertos que tiene y porque el lector de tarjetas se encuentra en la parte frontal, que para mí eso es algo decisivo. Pero considero que está muy pensado para cierto tipo de creativos. Es un ordenador muy de nicho y tengo que serte sincero, no lo he visto nunca en la vida real. Es decir, no conozco a ningún amigo que no sea youtuber que tenga este ordenador. Todos los demás tienen o el iMac o el Mac Mini cuando hablamos de ordenadores de escritorio, pero la realidad es que casi todo el mundo que conozco que tiene Mac casi siempre son ordenadores portátiles. Entonces, una rápida recapitulación sobre esto. El Mac Mini M4 con la pantalla es la alternativa más económica, sobre todo si buscas un ordenador de escritorio. Y si buscas un ordenador portátil para empezar a hacer cositas en Mac, búscate el MacBook Air o el M1 o el M2. Sigo recomendando muchísimo el M2. El MacBook Air M3 de 15 pulgadas se lo recomiendo a la mayoría de las personas, al 95%. A casi todos mis amigos les diría, buscas un ordenador de unos 1.100 euros, 1.200 euros, vete a por este. Está genial para la universidad, está genial para todo, no tanto para jugar, ¿eh? Y el MacBook Pro con el M4 Pro creo que es ideal para la mayoría de los creativos. Y solo unos poquitos creo que van a aprovechar ese M4 Max. Pero los dos Mac que te ofrecen más por lo que pagas, el Mac Mini de este año y el MacBook Air M2, también espectacular. En fin, espero haberte ayudado a elegir. Si te gustan los vídeos sobre Mac, suscríbete. Voy a hacer más vídeos y uno de ellos va a ser sobre cómo empezar en Mac. Así que nos vemos en siguientes. ¡Chao!